Bienvenidos a Conociendo Empresas, un podcast que comparte con empresarios de confianza. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo Empresas. Hoy tenemos el gusto de estar con Natalia Guzmán de INADEC. Ella es una experta en topografía y todo el tema relacionado con la construcción. Así que bienvenida, Natalie. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eric. Muy bien, gracias por la invitación. Qué buenísimo que pudiste hacer el espacio para reunirte con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se dedica INADEC? ¿Es lo mismo la topografía que el estudio de suelos? Cuéntame. Nos estamos platicando un poquito de eso. Te voy a contar, INADEC es Ingeniería y Arquitectura para el Desarrollo de Guatemala. Somos una constructora, llevamos 10 años de experiencia en el área de la construcción. Hemos realizado trabajos de obra civil, diseño arquitectónico, supervisión, planificación de proyectos y principalmente ahorita lo que estamos trabajando es la topografía y el movimiento de tierras. El estudio del suelo y la topografía y el movimiento de tierras va unido porque es todo lo que se realiza antes de empezar la obra gris. Claro. Entonces, por ejemplo, primero al adquirir un terreno, es lo primero, la topografía va desde el inicio, ¿verdad? Tú antes de tú comprar un terreno, puedes realizar un estudio topográfico para conocer cómo es el terreno y en base a esa información poder diseñar, digamos, la casa que tú deseas o el proyecto que se vaya a desarrollar. Entonces, va mucho de la mano. Me llama la atención que acabas de decir antes de comprar un terreno. Uh-huh. ¿Y por qué dices antes de comprar un terreno? ¿Qué implica el estudio topográfico? ¿O qué podría revelar un estudio topográfico? Muchas cosas, pero entre lo más importante es la seguridad de que lo que estás comprando es lo que te están dando. Tuvimos la experiencia de hacer un levantamiento topográfico en un terreno bastante grande en el rancho, por el rancho. La persona que iban a comprar ese terreno iban a desarrollar un centro comercial y cuando llegamos nosotros a medir, a rectificar las medidas, no coincidían con los planos que teníamos. Entonces, esa es una de las cosas importantes, ¿verdad? Rectificar que realmente sea lo que tú vas a comprar para la compra. Sí, Segundo, pues. porque de repente el terreno no tiene la topografía. ¿Qué me refiero a topografía? Si tiene desniveles, si es muy inclinado, si de repente está en la orilla de un barranco, ¿verdad? Para darte como seguridad de cómo construir. Entonces es la base, ese plano, saber cómo está el terreno para poder diseñar en base a lo que tú vas a comprar. Excelente. En una plática que tuvimos hace algún tiempo, me contabas acerca de una experiencia que ustedes tuvieron cuando una persona empezó a construir y sin tener este estudio. Y Sí. luego incurrió en gastos adicionales. Cuéntame un poquito de eso. Sí, fíjate que también ese es otro punto que podemos resolver con topografía, es evitar la construcción fuera de los límites de la propiedad. Por ejemplo, esta persona construyó su casa, ¿verdad? En el terreno que él asumía que era suyo, él tenía sus papeles y todo, pero pues él no rectificó que dentro de ese límite estuviera su propiedad. Sí, Construyó pues. y tenía un muro de uno de los lados de la construcción. Años después llegó su vecino. Y cuando llegó el vecino se vio que él estaba invadiendo su propiedad, ¿verdad? Porque se había corrido, no me acuerdo si eran como 20 o 50 centímetros a la propiedad del vecino. Entonces, pues para él era muy fácil decir, mire, le pago, ¿verdad? Le pago por Claro, ese pedazo que yo invadí, pero el vecino no quiso, no ¿no? pues, Y yo quiero mi terreno como es. quítese. Entonces tuvo que, sí, incurrió en gastos adicionales porque tuvo que botar la pared y correrla donde correspondía, ¿verdad? Entonces también en eso es súper importante porque muchas de las construcciones, sobre todo en temas de casas en Guatemala, están sin supervisión, ¿verdad? Son construcciones informales. Entonces, pues llega el maestro de obra, construye y ya, tú crees que ya tenés tu casa, pero realmente no hubo como una supervisión que pudiera como orientar, ¿verdad? La construcción y sobre todo a la ubicación de la construcción en el terreno. Qué importante es y honestamente, antes de conocerte y de conocer a INADEC, yo no era consciente.
perdón, yo no era consciente de lo importante que era tener un estudio antes de empezar a construir y totalmente de acuerdo antes incluso de comprar un terreno, porque definitivamente la certeza que puedo tener acerca de ese contexto es fundamental, sobre todo si voy a construir, porque una construcción, por muy pequeña que sea, es dinero importante. No, normalmente no es poco dinero. No es una inversión grande y sobre todo la seguridad que de repente va a ser tu casa, ahí va a vivir tu familia, o sea, que estén a salvo y que esté todo bien. Totalmente de acuerdo. Nati, cuéntame, las personas que están a punto de construir o que están a punto de comprar un terreno, y ahorita que ya nos contaste la importancia de tener un estudio topográfico, bueno, antes de pasar a esa pregunta, mejor te hago una pregunta antes porque tengo mucha curiosidad. Al principio, tú me dijiste que no es lo mismo un estudio de suelos que un estudio topográfico. ¿Cuál es la Sí. diferencia? Te voy a contar ahorita, justo estamos con la experiencia de un proyecto, nos contrataron para hacer el levantamiento topográfico. Surgió lo mismo, ya existía un diseño que ya tenían para la casa y resulta que visiblemente pues el terreno se ve rectangular, pero cuando ya se miden, no, o sea, hay una parte que está redondeada, en la parte de atrás es un poquito más ancha, entonces todo el diseño hay que cambiarlo y adecuarlo al tamaño del terreno real, ¿verdad? Ah, sí, Esa es pues. una. Y dos, es diferente porque el estudio de suelos nos dice qué tipo de material está en el terreno que tú vas a construir. Entonces, esa información es importante para poder realizar los cimientos adecuados. Por ejemplo, si es en temas de un talud, los muros, si tú has visto que vas en una escuela y los muros a veces se están como cayendo, ahí se realizan estudios de suelos. Nosotros hacemos el levantamiento para saber qué tamaño es el muro que se está cayendo y qué tamaño y qué área es la que se va a trabajar. Y el estudio de suelos te dice, ah, bueno, este material es muy, no sé, suave o muy duro. Miren, hay que poner diferentes tipos de materiales para sostener la tierra. Entonces, por eso es importante el estudio de suelos, al igual que la topografía, ¿verdad? Son cosas distintas, pero vamos muy de la mano. Sí, no sé si me di a entender. Sí, lo que te entendí es que el estudio topográfico te da las dimensiones reales del terreno y el estudio de suelos te permite determinar qué tipo de cimentación o base debería tener la edificación. Así es, Pues está exactamente. buenísimo. Y honestamente creo que al momento de construir es importante pues las dos cosas. Justo Sí, entender los límites de la propiedad y definitivamente entender qué tipo de cimentación necesito yo en este contexto específico. así es. Sobre todo en el largo plazo, ¿no? Sí, mira, hay proyectos que tal vez, bueno, tu proyecto de vida, tu casa, que tal vez uno dice, bueno, es un proyecto pequeño, pero cuando estás hablando de urbanizaciones, colonias grandes, edificios o bodegas gigantescas, entonces es bien importante ese tipo de estudios para que todo vaya bien, ¿verdad? Así que la topografía está en todos los procesos de la construcción, desde el levantamiento topográfico hasta el diseño, durante el proceso que se va construyendo formamos parte de eso, pero también somos, me gusta decir que es como preventivo, ¿verdad? Si tenés eso, sabes que vas a evitar muchísimos errores en el camino, de tiempos, de costos, de muchos temas. Entonces me gusta decir que es más preventivo que correctivo, Claro. aunque muchas veces pasa eso. Sí, seguro, seguro. Cuéntame cuáles serían las red flags que alguien tendría que estar atento cuando le dicen, mira, no tengas pena, yo te hago tu estudio topográfico y tu estudio de suelos, no tengas pena. Eh, ¿Qué se debería de fijar la gente? Creo que lo más importante es tener a alguien que tenga experiencia. Fíjate que en nuestro mundo de topografía eh, hay algunas empresas, pero hay muchísimos topógrafos independientes que están muy bien, pero muchos están aprendiendo. Ah, sí, Entonces, pues. no, o sea, puede ser que te cobren muy barato porque no lo sabe hacer. Incluso hemos tenido experiencia nosotros mismos, ¿verdad? Que nos han llamado, mire, o sea, me hicieron el levantamiento, pero ya nunca me trajeron el plano, porque eso también es importante que lo sepa trabajar. Entonces, o no pusieron bien los puntos, entonces, sobre todo que tenga la experiencia. Segundo, que te vaya a cobrar todo de un solo, ¿verdad? Creo que eso también, Sí, pues. que te diga, mire, el 100%
y le entrego, o que le pagues todo antes de que te entregue la papelería. También los Sí, planos. pues, Porque puede ser que te deje a medias y no tengas la información que necesites. fíjate que ahorita que tú mencionas varias cosas, me surge la curiosidad. ¿Qué cosas me deberían de entregar a mí en un estudio topográfico? Tus planos. Eso es lo que te entregan. En el estudio topográfico podemos observar en un terreno sus dimensiones, no solamente la medida, sino que también podemos observar sus inclinaciones, si tiene alguna construcción o no, si existe un árbol o una piedra gigante, yo qué sé, todo. Podemos tener como la radiografía completa del terreno. Como Sí, lo pues. tenemos del cuerpo, así vas a obtenerla del terreno. Sí, pues, y el plano que se entrega debería traer todas esas características. Así es, así es. De hecho, en base a esos planos, hablando, digamos que de un proyecto más grande, en base a esos planos, el arquitecto o ingeniero es el que diseña el proyecto en sí. Sí, pues. Entonces, es bien importante porque vamos antes de, y luego, cuando ya está el diseño realizado, nosotros como topógrafos llegamos también al terreno a marcar en el terreno los puntos donde van a estar construidas las casas, por ejemplo, si es una urbanización, donde van a ir los drenajes, las calles, todo lo llegamos a marcar. Sí, pues. No, pues sí, totalmente, súper importante. Y cuéntame, Nati, si alguien necesita este servicio, ¿cómo te podrían contactar? Sí, en nuestras redes sociales, bueno, tenemos en Facebook, como nos pueden buscar como INADEC Constructora, INADEC con G de último, y nuestra página que es www.inadec.com. Excelente. Muchísimas gracias, Nati. ¿Tú quisieras decir algo que yo no te haya preguntado, pero que fuera importante? Que tomen en cuenta el tema de la topografía. Es realmente importante contar con esos planos. Muchas veces en anterioridad habían terrenos que eran, eh, ¿cómo se dice? Ay, Dios, se me fue la palabra. Bueno, terrenos o fincas grandes que no tenían planos y que eran heredados, que eran herencias, que eran heredados, digamos, y al final pues no sabías de dónde estaba, ¿verdad? Entonces es bien importante tener como tu plano y toda tu información de tus propiedades claras. Entonces creo que eso sería como un punto importante, ¿verdad? Que tomen en cuenta la topografía, tener el plano de tu casa. Más adelante no sabes si vas a hacer unas modificaciones y no lo tenés. Entonces sí es importante eso. Sí, totalmente. Pues, Natalie, qué gusto me dio platicar contigo. Estoy seguro que hay más cosas que podríamos conversar. Seguramente en un futuro nos podremos sentar nuevamente y platicar de cosas específicas. O si la gente quiere dejar algún comentario o alguna pregunta, luego la podemos tocar en un capítulo posterior. Muchísimas Súper, gracias. gracias. Conociendo Empresas, un podcast que comparte con empresarios de confianza.